Hola, buenas. Nos encontramos nuevamente en la Academia de Ajedrez Lógico para hacer un nuevo video en relación al torneo que se realizó en la ciudad de Mendoza, en Argentina. Sí, este torneo fue un torneo presencial, ritmo pensado, 90 más 30. Lo organizaron ahí los muchachos y pudimos participar con varios integrantes de la academia. En este caso, Guadalupe no pudo participar porque ya está entrenando para su Olimpiada. También vamos a analizar muchas de tus partidas, ¿verdad? Que juegas en la Olimpiada. Sí, post Olimpiada vamos a hacer un video y bueno, por ahora vamos a contar algunas partidas que hizo Dani y bueno, vamos a ver su pensamiento, su forma de juego y algo que les pueda brindar a todos los usuarios. Bien, bien, buenísimo. Bueno, vamos a arrancar con dos tomos en realidad de partidas. Esta sería la primera parte, donde vamos a analizar la partida que juego en la ronda número 3 contra López Miller y Indalecio. Él decide jugar con una apertura inglesa. Yo suelo realizar este tipo de salida, que ya en videos anteriores los estaba explicando. Este tipo de apertura también lo llegó a realizar Guadalupe en el campeonato argentino, ¿verdad? Sí, me acuerdo en Buenos Aires en el 2020 pudimos competir con Dani y bueno, esto es un esquema interesante para plantear con negras, ¿no? Claro, donde podemos tratar de pasar rápido las piezas al flanco de rey para generar algún tipo de complicaciones por ese sector. Acá pasamos la dama, ¿sí? Y en este caso mi rival hizo h3 probablemente para tratar de en algunas posiciones capturar y jugar g4. Pero de todas formas es posible pasar la dama. Es decir, si en este caso él capturaba, iba a tomar de todas formas con alfil, porque tras la jugada g4 se puede capturar y llegamos a una posición donde se presenta un mate que es inevitable. Ujú. Y obviamente acá no te capturó, sino que jugó caballo de 5, ¿no? Sí, sí, muy buena jugada, porque ahora lo que trata de hacer es eliminar alguna de las piezas que quiero utilizar para el ataque. Por Ujú. ejemplo, si en esta posición yo decido capturar, pero si él viene a por mi torre, puedo dejar que él me capture la torre porque voy a hacer el famoso triangulito, ¿sí? Este triangulito de piezas, Ujú. donde si él incluso retira el alfil en H1, existe una jugada muy buena que es alfil G2, y este tipo de remate se puede llegar a presentar en estas variantes. Ujú. Ujú. Bien, 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 bien. Él capturó en F6, ¿sí? Como mencionaba anteriormente, o sea, tratando de eliminar alguna de esas piezas que puedo utilizar para el ataque. Y ya en esta posición, bueno, decido jugar H5, ¿sí? Jugando aguerrido como Wada también lo suele hacer, ¿sí? Atacando sin parar. Bien, F3, alfil E6, B3 y H por y alfil G5. Realmente debo mencionar que me gustaba mucho más la jugada A6, era una jugada un poco extraña, pero era para poder llegar a algunos finales interesantes, por ejemplo, cambiando las damas y jugando B5. La idea de esto era abrir la columna A y poder saltar un poquitito con el caballo por este sector. Sí. Entonces, si yo hago A6 era como que no puede cambiar las damas. Por eso era una jugada que me interesaba, pero me incliné más con alfil G5. Un segundo, un Ujú. segundo. El tema del alfil G5, ¿para qué es? ¿Cuál es la idea estratégica de eso? Cambiar los alfiles. Este alfil es bastante bueno debido a que los peones se encuentran en casillas claras, entonces este es el alfil bueno y este sería, el alfil de G2 sería el malo, el que está encerrado. Por esa Ujú. razón quería cambiar ese alfil. Entonces, la Ujú. idea es dejar a las blancas con el alfil malo en Claro, G2 este alfil. y el alfil bueno de C1 que no exista, por así decirlo, Claro, ¿no? sí, sí, Eliminarlo a largo plazo. Bien, bien, claro, bien. sí, sí. Él más o menos tendría que cambiar porque si no existe la jugada alfil E3. ¿Sí? Acá se cambian, busca un poquito el cambio de damas, ¿sí? Molesta un poquitito con eso, tengo que retirar la dama hasta F6. Ya en este momento decido jugar con G5, otra vez tratando de trabajar esta idea que mencionábamos de dejar al alfil en G2 encerrado. Ujú. Pasó a jugar torre a C1, A5 para evitar B4, A3 y B6. Incluso acá en este caso se puede jugar B4, o sea, es un movimiento que sí se puede realizar, pero implicaría la pérdida probablemente del peón de C4, ¿sí? Ujú. Sí, sí, sí. Ya entonces, en esta Pasa, posición, ¿qué pasó en realidad? No jugó B4, sino torre C3, bien. claro, sí, sí. Entonces jugamos rey F7 acá para tratar de pasar rápido la torre y poner el rey en G6. La idea de llevar el rey a G6 es tratar de dejarlo lo más cerca de los peones posible, puesto que ese es el mayor grado de seguridad en donde puede llegar a encontrarse el rey. ¿Sí? Acá, bueno, él decide volver, se cambian los caballos, ¿sí? Y jugamos rey G6. Ya en esta posición la idea era evitar que él escape por F2, acá en este caso no puede porque se cae un peón,
pero tras dama G3 sí intenta escapar porque ahora ya el peón está defendido, por eso ponemos esta torre en H4, ¿sí? Ahora ya no es más posible hacer rey F2 porque caería ahí el peón. Y peón de G4, bien. Claro, entonces él juega A4, traigo la torre, es muy importante traer la torre antes de sacar la dama, porque si saco la dama él puede hacer rey F2 y ya no tengo más alfil por G4. Entonces al traer la torre todavía no está pudiendo y cuando saque la dama, sí, efectivamente todavía no podía salir con el rey. O sea, en este caso, bueno, puso la torre Está acá. bloqueado, sí, bien. Ujú. Y después acá, bueno, continuó el bloqueo Ujú. con las dos torres. Sí, Y, acá es interesante evaluar lo siguiente, las dos torres valen 10, ¿sí? Pero están encerrando una pieza que vale 9, a otra pieza que vale 3, a otra pieza que vale 5, entonces están encerrando a muchas piezas de mayor valor, ¿sí? Y entonces en este caso voy a poder utilizar mi dama para pasar a otro sector. Igual, cabe mencionar que en esta posición estoy amenazando alfil por G4, ¿sí? Con alfil por G4, si él come, la idea sería comer con la torre de G, ¿sí? Y tratar de dar mate en H1. ¿Sí? Vamos a ver ¿por un qué? movimiento de paso. Una pregunta. Acá, un poquito antes, si puedes Ujú. volver. ¿Por qué decías con la torre de G? Eso me quedó la duda. Con la torre, perdón, con la torre de F. De F, ¿Sí? sí, bien, Porque entonces la perfecto. otra torre puede entrar a dar mate en H1. Bien, ¿Sí? bien, bien. Ok, ahí quedó claro. Entonces, cuando él intenta más o menos correr con el rey hacia un sector, ahora la dama puede ingresar hacia el otro lado, ¿sí? Tratando de molestar. ¿Sí? Como vemos, sería prácticamente una dama luchando contra una torre. ¿Sí? Estas piezas, recordemos, están luchando por este sector y entonces tengo una pieza de mayor valor luchando contra otra de menor valor. En este caso, bueno, la dama se pudo filtrar por C5. ¿Sí? Y dar este jaque. Cabe mencionar que acá tenía una jugada ganadora muy buena, A ver, a ver, a que ver. era torre por H4, ¿sí? Torre por G4, perdón, y Sí. dar mate en G1. Ay, no. Pero decidí hacer, o sea, no la vi y dice torre por F3 un poco rápido y nada, seguimos con el final. ¿Sí? Acá se cambiaron las torres, termino en un final con peón de más. Sí, a mí me gustan jugar bastante los finales, así que igual me parecía interesante tratar de apretar acá. Por ejemplo, estamos amenazando el peoncito de 4. Ahora, por donde entró su dama, que la dama marca el camino del rey, pues ahora le sigue también al rey. ¿Sí? Seguimos rey F6, ¿sí? Y el rey puede tratar de ingresar por este sector. Acá él ofrece el cambio de dama y es posible cambiar las damas para simplificar la posición y tratar ya de jugar C6, D5 y ya en esta posición su posición está cayendo. ¿Sí? Va a estar en un par de jugadas para que el rey junto con el alfil y varios otros peones se metieran y pues obligaran a abandonar a las blancas. Es interesante que el rey entró por casillas negras y el alfil se encargó de desplomar la oposición por casillas blancas y los Sí. peones también en casilla negra y el alfil en casilla blanca. Así que bastante estratégico este final y es Sí. interesante. Bien, bueno, esta fue la tercera ronda. Cabe mencionar que en este torneo, bueno, había ganado las 5 partidas seguidas y en la sexta me tocó perder. En este momento vamos a ver las 2 partidas que ganó. Las dos primeras, sí. Sí, y después vamos a ver en el próximo video la que pierdo. Sí. Ah, bueno, Bien. vamos a verla. Bueno, esta es otra partida contra el que salió segundo, que lo felicitamos porque tuvo un excelente torneo, sumando bastante puntos de ranking y además pasando los 2100. Él me contaba, tuve una charla con él, me contaba que era la primera vez que podía pasar por arriba de los 2100, así que un abrazo y una felicitación enorme por parte de la academia a Caruso, sí, le mandamos un saludo enorme. Bueno, en este caso me tocaba jugar peón con blancas, digo, yo soy más jugador de peón rey, ¿sí? Pero decidí jugar peón dama para tratar de variar un poco. Sí, en esta posición estamos jugando lo que se conoce como la bogo india, se conocería como la ninso india si jugamos con caballo C3. Pero ¿por qué, por ejemplo, por qué caballo BD2 en esta posición y no se pudo hacer, por ejemplo, alfil D2? ¿Cuál es la diferencia que hay? Alfil D2 también es Sí. otra posibilidad, pero tarde o temprano más o menos se pueden llegar a cambiar varias piezas, ¿sí? Y es muy rápido. Sí, bastante Sí. rápido. Entonces con caballo BD2 lo que hacemos es conservar un poco algunas piezas y tratamos en algún momento de hacer A3, B4, alfil B2, que sería algunas posibilidades, ¿sí? Él decide enrocar, yo decido fianchetar, jugar una especie de catalana. Sí, ya también con Guada hemos jugado varias veces la apertura catalana. Sí, unas prácticas puede ser. Sí. Bien, alfil G2, alfil B7, y los dos alfiles se ponen por esa misma diagonal.
enroque y D5. Esta ruptura es muy típica, sí, hay cientos de partidas de esto. Pero ahora el blanco, por ejemplo, puede hacer caballo E5 para evitar que se capturen acá los peones, porque el alfil de B7 está colgando, ¿sí? Y acá realizo la jugada dama A4. En este caso, él decide volver a D6. Había una opción que era interesante, comer y pasar a esta posición. Era una forma de jugar también, ¿sí? Pero decidió volver. Acá se cambian, caballo por, y el blanco logra reaccionar en el centro con E4. ¿Sí? Acá podemos ver 3 peones en hilera, ¿sí? Él decide comer al peón de C, caballo por C4, alfil E7 y torre D1. Es importante ver que la torre se va a activar sí o sí en alguna de las columnas centrales. En cambio el alfil todavía tiene muchas jugadas para hacer. Alfil F4, alfil E3, incluso alfil D2, hay a veces que se suele jugar para poner en C3, pero la torre es indispensable que vaya en la casilla D1. Él realiza la jugada F5, jugada muy buena que me sorprendió, sí, me sorprendió porque no me la esperaba, directamente no me la esperaba, y decido jugar acá caballo E5. Tras caballo por, peón por, se abre en la columna, pero no es bueno meter la torre en D7 porque puedo meter ahí en séptima, pero viene dama E8, me clavan y es difícil salir de ahí, sí, me puede jugar incluso alfil C8. Entonces decido jugar alfil E3, se cambian acá los alfiles y él se logra más o menos liberar, ¿sí? En este momento decido jugar B4, que a priori me había gustado, ¿sí? La primera sensación que da es que puedo traer las torres, jugar bastante enérgico, ¿sí? Pero sin embargo él tendría que haber comido. La variante podría haberse dado más o menos así, y en esta posición cabe mencionar que la mejor jugada era dama C4, ¿sí? Para presionar y recuperar el peón. Pero torre C6, que era mi primera idea, después de A4 el negro consigue muchísimo contrajuego, ¿sí? E incluso se puede llegar a decir que está mejor. Por esa razón la jugada correcta acá sería dama C4, ¿sí? Pero él no captura, sino que juega C4. Juego B5, la idea es cortar la cadena que pueda llegar a tener ese peón, ¿sí? Alfil C5 y torre A C1. Acá él reacciona muy bien, reacciona con este A6, ¿sí? Porque si se queda más o menos quieto yo voy a poder ganarme a este peón, ¿sí? Entonces acá como en B6, él come en B5, termino ganando un peón, pero a costa de entregarle este peón obtiene una actividad enorme, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Tiene, fíjense, esta diagonal, las torres, la columna, la séptima, ¿sí? Entonces, bueno, era más o menos forzado a jugar torre F4. Se cambian las torres y se cambian las otras torres. Este final realmente puede llegar a ser tabla, ¿sí? Pero es el blanco el que puede presionar un poquito más, el que puede llegar a dar alguna que otras vueltas para molestar, ¿sí? Y como sabrán, como mencioné, a mí me gusta un poco más jugar los finales. G6, dama D7 presionando, dama A6, y el rey trataba de entrar hasta F6, sí, casilla hermosa, ¿sí? Pasando ahí el rey. Sí. F6 y H6 inclusive, ¿no? H6 también. Si se puede, si me dejan. Si me dejan, sí. Dama C4 y rey G5. Acá él realiza una jugada H6 que no la pude analizar muchísimo porque ya estábamos creo que con 5 minutos. Entonces me parecía que si comía, él tenía un jaque, otro jaque, sí, era analizar varios jaques en esta posición y como poco tiempo, entonces me incliné más por jugar rey G4, ¿sí? Él ahora parece que tiene esta jugada, pero realmente después de un par de jaques, ¿sí? El blanco se puede llegar acá a infiltrar, ¿sí? Era algo así, y comerse a este peón y terminar ahí con buena posición. El tema está en que era arriesgado avanzar, ¿verdad? O sea, avanzar demasiado con el rey. A veces en los finales de damas, cuando avanzás demasiado, o das mate o te pueden dar mate a vos. Correcto, sí. Entonces es necesario la seguridad del rey, y el rey se siente muy seguro rodeado de peones, no rodeado de peones del adversario. Está bueno, está bueno. Entonces acá mi idea era tratar de meter la dama en F6, pero él decide acá soltar el peón tratando de buscar algún continuo. Acá ya cayó otro peón, ya tengo 2 peones de más. H3 es para poder resguardarme bien con el rey, ¿sí? Y acá, bueno, ya la posición era bastante difícil de defender, y rey E8 fue tal vez la última imprecisión, ¿sí? Porque tras dama G7 los peones están cayendo. Juega G5 y tras esto
Nada, él siguió un poco más, la partida se fue desarrollando otro poco más, pero ya eran 3 peones y creo que no es necesario ver todo esto. Ya la partida duró bastante, pero me Sí, pude con tres imponer. peones de más es Ujú. bastante, pero obviamente que fue muy reñida y que el jugador mostró mucha resistencia y bueno, el resto es cuestión de avanzar, F4, dama G4, tal vez para cambiar damas. Es cuestión de tratar de forzar un poco el final, pero de a poco se gana esto, así que ya se habrá rendido en esta parte, ¿no? Sí, sí, un poco más adelante se terminó rindiendo. Sí, Bueno, esperamos que haya sido productivo pasar estas partidas y ya en el próximo video vamos a estar mostrando la lista, cómo fue la tabla de posiciones, ¿sí? Y también 2 partidas más que en ese caso fue jugada contra 2 maestros, un maestro FIDE, un maestro internacional, y creo que es bastante interesante verla, ¿sí? Espero que les guste, que nos soliciten también el otro video y le mandamos muchísimos saludos de parte de la sí. academia. Muchas gracias a todos, esperamos sus preguntas y que lo hayan disfrutado y nada, les mandamos un gran saludo. Chao, chao.